No podemos esperar cambiar las cosas haciendo lo mismo. En los últimos 10 años para acá, Karen, ha habido una inyección importantísima de conocimiento en Palma, pero no solo en Palma, digamos, yo diría que tal vez los palmeros hemos sido los últimos en reaccionar. Recientemente comenzamos a observar que más bien los terrenos en donde teníamos el suelo totalmente desnudo en Palma comenzaban a tener serios problemas de endurecimiento de la estructura, o sea, la estructura se empezaba a endurecer y entonces las raíces les costaba mucho crecer. Y ojo, no pasaban tractores, no había ganado, era simplemente los químicos, ¿verdad? Y decir, caramba, pero es que un espabel es más grande en volumen de biomasa que una palma o una planta de maíz. Y empezamos a analizar ya con trabajos de investigación mucho más avanzados, que empieza a haber toda una cooperación y simbiosis entre la biota y la raíz de las plantas. Eso no lo sabíamos. Como te digo, hay que estar en la jugada. Ese es otro problema que tiene la palma. Y lo voy a citar porque los monocultivos en el tiempo van cayendo en rendimiento. Entonces empezás con 2 kilos de fertilizante, luego 6, luego 8, luego 15 y tengo casos que acabo de estar, como dije, en Guatemala, en una conferencia que me invitaron a hablar precisamente de biochar. Están en 18 kilos por año. Es una locura, Karen. En el caso mío de aquí de Venezuela, lo que yo sugiero es que sí, definitivamente tenemos que empezar a incluir el grupo de buenas prácticas agrícolas, sustituir lo anterior y empezar a meter una serie de cambios importantes. Ejemplo, la eliminación de los herbicidas. O sea, el que busquen literatura y van a encontrar que los herbicidas son una de las principales razones de la muerte de raíces de plantas, de palma. Nosotros no vamos a quitar el fertilizante químico. Lo que vamos a hacer es racionalizarlo, que es diferente, en una primera etapa. Llegará el momento en que los podemos quitar del todo, ¿verdad? Pero es como desintoxicar una planta que había estado con un químico que lo estaba afectando. Y es exactamente lo mismo que pasa con los humanos. Cuando yo pongo el abono orgánico solo, vimos que se pierde muy rápido. Cuando yo pongo el biochar debidamente inoculado de microorganismos, que en realidad es un transportador de cosas, poroso, ya vamos a llegar a explicarlo, es un carbono que va a quedar ahí por 1000 años. Nosotros vamos a producir biochar con el fin de mejorar los suelos de nosotros, los suelos de ellos, los suelos del sur del lago. Para no solamente el cultivo de palma, no, para todos cultivo, los cultivos. para la parcha, para el plátano, para todo, para el café. Hay que producir más y enfocado en la sostenibilidad. Perfecto. Muy buenos días. Estamos aquí hoy en la mesa redonda. Bueno, esta es una mini mesa redonda porque la mandamos a hacer para cuestiones prácticas. Estamos aquí en Viviendo Entre Palmas, de Palma al Día, con el amado ingeniero Álvaro Carmona, donde vamos a hablar hoy sobre la sostenibilidad, pero específicamente de un tema dentro de esa gran palabra, el biochar. Pero antes de hablar del biochar, vamos a ir hacia atrás, vamos a ir hacia la historia, porque eso de manejar los bioles biológicos, orgánicos, es de un tiempo para acá. Pero ¿cómo lo hacíamos antes? Y cuéntame tú de eso, porque tienes una anécdota interesante donde hubo momentos que llamaste a mi padre y le pediste perdón. Cuéntanos de eso, Álvaro. Bueno, buenos días, Karen. Agradecidísimo con vos de volverme a invitar. Me siento muy afortunado de volver a mi casa, como lo dijiste, después de mi primer podcast contigo el año pasado. Entonces, muy afortunado de poder regresar y poder conversar de estos temas anecdóticos que casi no están escritos en ningún libro, sino que son, como dije, anécdotas de tu papá y de nosotros en el inicio del proyecto. Entonces, muy agradecido porque Palma al Día para mí tiene un nuevo renacer para mí en el sentido de la oportunidad de volver a restablecer una serie de cosas que son importantes. Que son muy importantes, que veo que se han venido cambiando en el tiempo producto de la influencia de otras escuelas. Entonces, para mí es muy importante retomar ese tema que empecé con tu papá, con el ingeniero Alberto Chavarría, con Mike Campos, todos los que fuimos pioneros, retomarlo de nuevo con vos en tu administración, que para mí pues es un honor contribuir de nuevo, y sobre todo este nuevo enfoque que le estás dando, que es el tema de hoy, que es la sostenibilidad. ¿Cómo hacíamos antes?
Bueno, yo fui formado, como ves, yo cumplo ya 46 años de ejercicio profesional, estoy prácticamente ya en una etapa avanzada en mi profesión y es también otro objetivo de mi regreso, es que los profesionales que se formaron en aquel tiempo también estemos formando nueva gente. Hay mucho muchacho en tu organización, estoy muy feliz de verlos. Constantemente están llegando nuevos prospectos para futuro y poder contribuir con ellos en una semilla puesta en su cabeza con nuevas ideas, me siento también muy, muy contento y veo una enorme oportunidad de formar y de mantener esa escuela que originalmente formamos hace 36 años. ¿Qué Sí, pasó en esa época? Bueno, en esa época muchos de nosotros veníamos formados por la escuela de la agricultura convencional. ¿Qué llamamos agricultura convencional? La agricultura que a mí se me enseñó cuando fui muchacho fue de matar. Todo lo que termina en la con palabra químicos. SIDA. Antes el boom era los Exacto, químicos. yo salí formado con armas químicas y era supuestamente la manera de devolverle a la gente instrumentos para que la vida le fuera más fácil. Claro, en ese momento todos salimos muy llenos de ideas. Yo me salí experto en la parte de herbicidas. Yo, gracias a mi trabajo en Costa Rica, digamos, yo inscribí uno de los productos que se ha vendido masivamente en el mundo como el glifosato, El glifosato. que en aquel Famoso. momento me sentía muy orgulloso, hoy no tanto, ¿verdad? Como todo en la vida, Cómo las cosas cambian, uno ¿verdad, cambia, Álvaro? correcto. Entonces lo que era antes la mejor opción, hoy no lo es. Es así. Aprendí a trabajar con fungicidas, con herbicidas, con insecticidas, con bueno, todo lo que se llama SIDA es matar. Matar. Sin embargo, curiosamente, cuando ya empecé a ejercer mi vida profesional, yo empecé con 23 años, muchacho. Empecé a trabajar en Palma y como te digo, mi locura era aplicar herbicidas, ¿verdad? Y esa era mi formación original. Y sin embargo, comencé a observar, como otros colegas, de que las cosas cambiaron en el tiempo. En muy corto plazo empezamos a ver que plantaciones que se les aplicaba constantemente la misma receta, pues el suelo comenzaba a decirnos cosas. Y fue interesante, Karen, la pregunta y te la agradezco, porque no fue ninguna moda ni ninguna tendencia, fue observación de tu práctica privada la que empezó a decirnos que algo estaba funcionando mal. Y es muy Que simple, algo no cuadraba. algo no cuadraba. ¿Qué pasaba? Que el rendimiento cada vez empezaba a caer, A pesar de, poníamos insumos como el fertilizante químico y curiosamente las plantaciones iban o sea, decrecían en el tiempo. Esas cosas son no de hoy para mañana, son cosas que se ven ya a los 10 años, uno empieza largo a tiempo. preocuparse. Y a mí me llamó mucho la atención que donde yo aplicaba en ese plato que nos decían que tenía que estar nítido y esas áreas, incluso fuimos a Malasia, que se suponía que era la meca de la palma y lo sigue siendo, pero empezamos a ver que los malayos también cometían errores y esto, suelo desnudo, hacía que entonces las malezas que nos vendieron otra hora y que eran problemáticas, tenían un rol ecológico. Ve qué interesante. Entonces, Ujú. a mí, por ejemplo, se me evaluaba, yo me tenía que agachar en la primer pan y ver la última, porque si no, tu trabajo no era bueno. O sea, ve los parámetros de belleza de aquel tiempo, ¿verdad? Hoy no. Hoy nos dimos cuenta que esa maleza, entre comillas, que hoy le llamamos buenaza, al contrario, ya no es maleza, Ya no es maleza. Está buena tenía esa. un rol muy importante Buenazo. como son que sus hojas tomaban la energía del sol, inyectaban carbono líquido en el suelo y que amamantaba la microbiología. Eso no me lo enseñaron a mí. Recientemente comenzamos a observar que más bien los terrenos en donde teníamos el suelo totalmente desnudo en Palma comenzaban a tener serios problemas de endurecimiento de la estructura. O sea, la estructura se empezaba a endurecer y entonces las raíces les costaba mucho crecer. Y ojo, no pasaban tractores, no había ganado, era simplemente los químicos, ¿verdad? Bueno, ya empezamos como a estudiar mejor la cosa y yo diría que en los últimos 10 años para acá, Karen, ha habido una inyección importantísima de conocimiento en Palma, pero no solo
en Palma, digamos, yo diría que tal vez los palmeros hemos sido los últimos en reaccionar. Comenzaron a ver, sobre todo en los En Estados otro Unidos, cultivo, correcto, eso es verdad. empezó a salir, por ejemplo, la gente de Iowa, la gente de Stanford, todas estas universidades comenzaron a producir mucha literatura al respecto y comenzamos a estudiar de otros cultivos las experiencias y empezamos a ver que la materia orgánica jugaba un rol fundamental en la resiliencia de los suelos. Eso no lo sabíamos, insisto. Antes decíamos que, por ejemplo, los clorinados eran maravillosos, el DDT, por ejemplo, te estoy hablando hace muchos años, y hoy sabemos que el DDT pues tiene severas consecuencias en el ambiente. Entonces, el conocimiento va adaptándose al tiempo. Lo que, como te digo, lo que para Nuevas mí era bueno informaciones, nuevas antes, enseñanzas. hay un trabajo de investigación, por eso le digo, los agrónomos tenemos que, a pesar de que estamos ya adultos, Es que no dejamos de no aprender dejamos de algo. aprender. No Entonces, dejamos por de ejemplo, aprender. hay una literatura que le recomiendo a los colegas que me están escuchando, que es de una universidad de los Estados Unidos, donde ellos, como tenían dinero y datos, porque Ujú, sin datos usted no vale nada, es ellos correcto. comenzaron a ver qué había pasado en los 30 últimos años del colocar nitrógeno de urea y este tipo de sustancias de síntesis. A nosotros se nos vendió la idea que nosotros íbamos a lograr grandes rendimientos con los fertilizantes químicos, cosa que sí fue verdad al inicio, porque los contenidos de carbono en el suelo eran altos. Eran altos. Aguantaban Cuando la usted pela. bota un bosque y siembra un cultivo, los contenidos pasan del 10% de materia orgánica. Sin embargo, cuando ya dejas desnudo el suelo y empieza la erosión a funcionar, empieza a haber un desgaste, sobre todo un monocultivo, como Ujú, palma, como banano, como caña. como maíz, Y ajá. entonces vos vas viendo que de manera casi logarítmica, a los 50, 100 años de monocultivos, hemos bajado al 50% los contenidos de carbono original. Eso para mucha gente no es que tenga que ver el carbono. Bueno, pues resulta que hay algo que es muy interesante, que si hiciéramos un extracto de minerales de la palma o de cualquier cultivo, los principales minerales son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y si lo analizas, todos son gratis. O sea, no hay que comprar. Yo no voy a comprar un fertilizante químico que tenga carbono. No tiene. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué tanta laraca de que hay que fertilizar? Entonces, bueno, pues resulta que hay una pequeña cantidad donde está el potasio y estos elementos que todos sabemos, pero curiosamente son los menos. Ujú. Ve qué interesante. Y eso demuestra cómo en el bosque nadie fertiliza un árbol de espabel, por ejemplo, o un laurel, o árboles de acá, digamos, de aquí en Venezuela, que hay árboles enormes, ¿verdad? Y es muy simple, es que esos elementos están libres. ¿Quiénes hacen realmente el trabajo? Los microorganismos. Ujú. Y ahí fue cuando empezamos a analizar y decir, caramba, pero es que un espabel es más grande en volumen de biomasa que una palma o una planta de maíz. Y empezamos a analizar ya con trabajos de investigación mucho más avanzados, que empieza a haber toda una cooperación y simbiosis entre la biota y la raíz de las plantas. Ujú. Eso no lo sabíamos. Como te digo, hay que estar en la jugada. Sí. Y entonces, ¿por qué ese cambio? Bueno, porque empezamos a ver que lo que estábamos haciendo con los químicos era básicamente lo que encontraron los norteamericanos en esta estación que te comenté, donde ellos vieron que cuando vos ponías fertilizante, se hacía una exacerbación, digamos, yo lo comparo con los perros, ¿verdad? Estos Mm, perros mastines grandes que vos les das de comer y cuando ya quedan con hambre comienzan a comerse entre ellos, como los tiburones, cuando ujú. están en el frenesí de la comida, ¿verdad? Entonces ve qué interesante. El humus, que es la máxima degradación de la materia orgánica de un bosque, comienza a ser devorada por estos microorganismos Microorganismos que están ahí. exacerbados que para saciar vamos a explicar de una manera teórica, Sí. ilustrativa, porque sé que hay gente que no son profesionales. Una vez que haces incitación a comerse entre ellos, como no hay comida ya, entonces comienzan a comerse el humus, que es, digámoslo así, la grasa del suelo, para que me entiendan. Eso hizo que la materia orgánica se redujera, pero
violentamente. Y violentamente. eso hizo que la resiliencia, que para que el término es la resistencia a los cultivos, a enfermedades, plagas e incluso el cambio climático que hoy estamos viviendo, se haya perdido. Se Entonces, pierde. ¿qué pasó? Empezó a aparecer flecha seca en palma, empezó a aparecer fusario en banano, empezó a haber problemas de nematodos en los cultivos que antes no habían. Y y son consecuencias de haber excluido del agroecosistema una serie de cosas como las plantas, porque resulta que las plantas tienen una función agroecológica. O sea, Diosito no puso las malezas para que vinieran a mortificarnos, las puso para que Para pusieran, proteger. para proteger el suelo. Esa es la cobertura del suelo, precisamente. O sea, las Ujú. hierbas nacen precisamente para evitar que el suelo se pierda. La Así es. naturaleza es muy sabia. Fueron los agrónomos como yo, y me incluyo porque yo lo hice, ¿verdad? Y por eso tengo la anécdota de tu papá, donde le dije, Rigo, yo te pido disculpas. Y eso fue mucho tiempo antes de que pues, se nos adelantara. Y le dije, discúlpame que yo te hice gastar tanto dinero en los recursos de las gramíneas. Hoy las gramíneas son socias nuestras. Hoy dejamos que las gramíneas estén en el cultivo porque hemos encontrado que lejos de hacernos el daño que decíamos que había, nos contribuye también, incluso con nitrógeno, cuando las asociamos a bacterias como Azospirillum, por ejemplo. Entonces, ve qué interesante. Las cosas han venido cambiando para bien. Entonces, hoy somos más tolerantes de cosas que en el pasado. Ujú. Entonces, aquellos suelos desnudos como yo los quería ver, ya no, son parte del pasado. Y el que esté haciendo esas cosas, pues debería de meditar lo que hace, porque eso va a traerle serias consecuencias en el largo plazo. Acuérdense que este Ni tan cultivo, largo plazo. O bueno, sea, porque sí, eso es sí, es es exponencial. correcto, pero digamos, Karen, digamos, es otro problema que tiene La Palma. Y lo voy a citar porque los monocultivos en el tiempo van cayendo en rendimiento. Entonces Correcto. empezás con 2 kilos de fertilizante, luego 6, luego 8, luego 15 y tengo casos que acabo de estar, como dije, en Guatemala, en una conferencia que me invitaron a hablar precisamente de biochar. Están en 18 kilos por planta, por año. Es una locura, Karen. Desde el punto Mucha de plata. vista de dinero, estamos hablando que hoy por hoy, con el incremento que está teniendo el fertilizante por la guerra de De Ucrania y todo paso. esto, y lo que está pasando en Medio Oriente, va a pasar de los $1,500 la hectárea, lo cual es prohibitivo para nuestro cultivo. Sí, O sea, mucho la palma dinero. es un buen negocio, pero no es un cultivo que usted le puede meter esa cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, precisamente como acabas de decir, porque es como dispararse en el pie. Bueno, ve el caso tuyo, sos la segunda generación. Ya tenemos 36 años de trabajar en tu finca. Ujú. Y lo bueno o lo malo que hayamos hecho, pues vos lo vas a trasladar a la segunda ronda de cultivo. Y bueno, y la tercera generación de tu familia también va a recibir una plantación como el caso nuestro en Costa Rica, donde son cultivos de 100 años, como el caso de bananera aquí Ujú. en Venezuela, que son cultivos que ya el suelo hay que regenerarlo para que Hay que empiece. enfocarse Y en el ahí es donde suelo. nace la agricultura regenerativa en Palma, Correcto, correcto. donde ya empezamos un grupo de agrónomos, como le digo, y tal vez para mí un poco tarde, porque digamos que fue hace unos de 20 años para acá, la mitad de mi ejercicio profesional, y por eso mi deseo de contribuir con las nuevas generaciones, porque ya es como entregarle estafeta para que los muchachos sigan con tu Continúen. tendencia, ¿verdad? Entonces, en el caso mío de aquí de Venezuela, lo que yo sugiero es que sí, definitivamente tenemos que empezar a incluir el grupo de buenas prácticas agrícolas, sustituir lo anterior y empezar a meter una serie de cambios importantes. Ejemplo, la eliminación de los herbicidas. O sea, el que busquen literatura y van a encontrar que los herbicidas son una de las principales razones de la muerte de raíces en plantas de palma. Y digamos que la PC que los colombianos están atacando como Phytophthora no es tan cierto de que es un solo factor. Por eso nosotros en Costa Rica no le decimos enfermedad a la PC, le decimos síndrome, porque tiene muchas causas. Ujú. O sea, no es solo el mal drenaje, no es solo la pudrición de raíces por No, herbicidas, y no la es, manera como manejó Colombia eso fue erradicarlas. exacto, pero Para ustedes no. para nosotros no estoy diciendo que sea un error, es visto el problema desde otra Es óptica. otra.
Ujú. Y ahora tal vez lo tocamos más adelante. Pero entonces, volviendo a la pregunta original tuya, es ¿por qué el cambio? Bueno, porque empezamos a hacer prácticas que supuestamente iban a traernos beneficio y en el mediano plazo nos dimos cuenta que era una locura seguir haciendo lo que estábamos haciendo y que había que hacer cambios un poco radicales. Hay cosas en la vida, Karen, que hay que cortarlas de cabeza. Ujú. O sea, no podemos esperar cambiar las cosas haciendo lo mismo. Por eso es que yo soy un Total, poco total. radical en cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la nutrición química, no estoy diciendo que hay que quitarla de la noche a la mañana, pero hay que empezar a moderar eso, como Gradualmente. es lo que estamos pensando hacer en el caso tuyo, que es una serie de enmiendas orgánicas que permitan a la planta restituir su sistema radical para poder moderar la fertilización química. O sea, nosotros no vamos a quitar el fertilizante químico. Lo que vamos a hacer es racionalizarlo, que es Ujú. diferente, en una primera etapa. Llegará el momento en que nos podemos quitar del todo, ¿verdad? Pero es Buenísimo. como desintoxicar una planta que había estado con un químico que lo estaba afectando. Y es exactamente lo mismo que pasa con los humanos cuando queremos quitarle un Sí, problema. tiene que ser lento, Es porque una forma para no gradual, crear, ¿verdad? por decirlo así, un shock. Ok, entonces, ¿qué fue lo bueno? Que empezó a aparecer gente, mis maestros en esto, yo tuve que quitarme el chip y ponerme otro, no creas que fue fácil, porque No, y como, todavía hay muchos agrónomos que son no, resistentes no, al uso de yo enmiendas. tengo mucho colega que mi principal problema son los colegas, porque no te dicen que no, pero no creen. Sí, O sí. sea, yo digo que no hay pajaritos medios preñados, no hay. O está preñada una vaca o no está preñada. Yo pongo el A media no ejemplo, a existe. medias no existe, ¿verdad? Vos tenés que tener la convicción. Por ejemplo, me pasan casos, ya me han pasado varios, donde hago un producto y un año después llego y está íntegro, como si estuviera recién hecho. Porque el colega te dice, no, es que llovió mucho, que no llovió, que esto, o sea, todas las excusas para no aplicar el Para no producto. aplicarlo, para no Y en la usarlo. agricultura regenerativa, como te digo, uno de los principales problemas es el primer paso, Karen. Y siempre en la vida cambiar de hábito es muy duro. Es correcto. Entonces, aparecen colegas que por ejemplo, a mí me ha salido tipos con doctorado diciendo, mire, es imposible, es una locura pensar que sin glifosato se puede tener palma. Otro me sale y me dice, con herbicidas es imposible, sin herbicidas es imposible, etcétera. Entonces el punto, el punto es que hay que creer en esto porque en el tiempo te das cuenta de que la cosa cambia totalmente para bien. Ujú. Es más, hay algo que tengo de anécdota que también lo voy a contar, es que tengo colaboradores en Costa Rica que envié a donde mi maestro a aprender, porque como digo, yo tuve un maestro que ya lamentablemente murió, señor Orlich, que cuando regresaron a la plantación me dijeron, vea ingeniero, a mí nadie me vuelve a poner una bomba de espalda en mi vida, porque lo que yo vi en Banano, ya para mí digamos, yo no quiero regresar a la agricultura química porque es otra cosa. O sea, las plantaciones empiezan a cambiar para bien y es tan bonito ver cómo se empieza a rescatar la salud del suelo y cómo cambia todo y cómo las enfermedades van desapareciendo en el tiempo. Esto no es teoría, esto es ciencia, eso es otra cosa. La mayoría de los colegas dicen que nos volvimos empíricos, que regresamos al oscurantismo de la ciencia, al contrario. Ahora somos curanderos, Al, curanderos del al cultivo. contrario, por ejemplo, ahora que yo ando con colegas como Ender, Hugo, vemos claramente que el conocimiento que hay que tener en esto, en microbiología, es muy amplio, muy profundo. La química, la bioquímica, la física del suelo, la química del suelo. O sea, al contrario, creo que prepararse más que lo que fuimos preparados. O por lo menos cambiar los paradigmas del pasado. Entonces, bueno, me hiciste la pregunta, ¿por qué ese cambio? Porque vimos que era urgente, porque las enfermedades cada vez eran mayores, porque hoy sabemos que la nutrición tiene que ver directamente con las enfermedades y plagas, que la mejor manera de evitar que una plantación se enferme es nutriéndola bien y balanceada, al igual que los humanos. Los diabéticos somos diabéticos porque en algún momento cometimos pecados en la nutrición.
Entonces, vea qué interesante la analogía. ¿no? Y saber que el suelo realmente es un ser vivo, porque Exactamente. siempre veíamos como el cultivo, la palma, la mata, la planta, eso es lo vivo, no el suelo es Es un simplemente sustrato para meter la planta y y ponerle ya, y no es fertilizante. así, Bueno, así fue como fuimos formados. Y bueno, y eso cambió, esa me mentalidad encanta cambió, que vos, que no sos agrónoma, lo entendás, ¿no? Es que porque hay es agrónomos así, que no lo entienden todavía. O sea, hay agrónomos que consideran que es imposible lo que estamos diciendo. Y a mí me encanta lo que está pasando en el mundo, porque, por ejemplo, aquí cuando tu papá hicimos el lote 1, lo primero que hicimos fue sembrar una cobertura de kudzu. Y todavía hay kudzu, ahorita que estuvimos ujú, caminando. Pero lo bello de esto es, por ejemplo, ahora que estuve la oportunidad de estar en Brasil el año pasado, donde vimos la gran cantidad de coberturas en soya, en maíz. O sea, ya empezamos a ver eso también en grandes extensiones en el mundo. Y solamente hacer ese cambio que estás viendo no solo quita la gran cantidad de herbicidas que se gastan en Brasil, que es uno de los países que consumen la mayor cantidad de ujú, agroquímicos, sino que también ves cómo el suelo, que incluso son suelos rojos, de mala, digamos, de poco contenido de minerales, comienza a mejorar. ¿Y cómo ves vos? Y es de apasionarse. Ahora que andábamos con los colegas de acá venezolanos, poder meter la mano en un suelo de Casigua, donde antes era una piedra, después de 3 años de enmiendas orgánicas, ver cómo ese suelo te grita y te dice gracias. Lo que yo quería no era fertilizante, era materia orgánica. Entonces, ahí es donde nace el proyecto del biochar. El biochar nace porque en las compañías grandes como la nuestra en Costa Rica, donde yo trabajé por toda mi vida, que es un grupo corporativo grande, que es el Grupo Industrial Nomar, me tocó la suerte de trabajar con el manejo de residuos. Y afortunadamente para mí, pues yo siempre he tenido tal vez una visión holística total del negocio. Y cuando las expansiones de palma se empezaron a dar junto con banano, con otros cultivos, pues visualicé que había que hacer algo diferente, porque el método que teníamos era muy poco eficiente. ok, Y vos dijiste, ¿cómo hacíamos antes? exacto, Bueno, lo que hacíamos antes era caerte de espaldas cuando era poco. Alguna parte se incineraba así, abierto, cielo abierto. Estoy hablando de hace más de 50 años. Obviamente eso no se quiere hacer. Y segundo, empezó a usarse la única opción que era el compostaje. Pero en Palma siempre hemos tenido un inconveniente. El composteador de toda Latinoamérica no es tan eficiente como hay otros, digamos, otros grupos que sí tienen muy claros los conceptos del compost. Entonces era un compost de muy mala calidad y que era a muy largo plazo. Entonces cada año teníamos que botar palma para hacer más grande el problema. O sea, el problema lejos de reducirlo aumentaba. Y entonces a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en una compostera casi de 20 hectáreas y todos los años había que ampliar la compostera. Te estoy hablando de una planta extractora de 100 toneladas hora, que es un montón de biomasa. Y empezó también a verse la posibilidad de que se sustituyera parte del fertilizante químico por la cantidad de minerales que hay en la biomasa. Entonces ujú, ahí fue cuando sí, empezó a invertirse dinero, se compraban equipos, algunos llegaron a valer $500,000, unas composteadoras grandes, pero el problema, insisto, es que nuestro producto tiene condiciones muy sui generis, o sea, la biomasa de palma ujú, no es la más fácil de compostear. A ver si ok. me explico. Si trabajamos en Estados Unidos con excretas animales, las probabilidades de desembarazarse de ese material es muy grande, pues son materiales que tienen una relación entre carbono y el nitrógeno muy pequeña. Eso hace que el material se descomponga muy rápido. En el caso nuestro es al revés, tenemos mucha carbono y muy poco nitrógeno. De hecho, la mejor combinación, como comprenderás, es la fibra de palma con excretas o con minerales, materiales que tengan altos contenidos de nitrógeno, como es el caso de Venezuela, donde tenemos mataderos, tenemos sangre, tenemos bosta, tenemos opciones de cosas que tengan nitrógeno. En el caso de Centroamérica, no tenemos tal diversidad. O sea, hoy día estás utilizando residuos, Y ahí viene la integración.
O sea, la propuesta mía, en el caso de lo que ya he hecho, tengo 3 años de estar trabajando aquí, digamos, dando ideas de este Claro. tipo, es que utilicemos los residuos, no solo de la palma, por Sino supuesto que van, ya veo, de y residuos de matadero, residuos exactamente. de... Entonces, ahorita estoy trabajando con sangre, con mucho éxito. La idea es trabajar con cueros también, desembarazarnos de los cueros con nuestro producto y hacer un producto de mejor calidad cada vez. Porque acuérdense que el compost es como cualquier cosa, puede ser sujeto a mejora. Todo está sujeto a mejora. Si tenemos un buen compost, lo podemos hacer cada vez mejor, poniéndole más componentes. Y otro punto muy importante, el compost vale, Karen, por su contenido microbiológico. Claro. Y es otra cosa que los agrónomos confundimos. Yo siempre digo que la gordura y el hinchazón se parecen, pero no son iguales. O sea, Cierto, cierto. a veces creemos que es sustituto de, no, por supuesto que tiene un valor mineral. Y qué dicha que tiene potasio, qué dicha que tiene fósforo. Pero es lo que estamos nutriendo es el estómago del suelo, que es la microbiota. Cuando la microbiota desaparece la materia orgánica que yo le pongo, ella expresa eso al cultivo y le dice, coma, al igual que hace el rumen de la vaca. El Mm, rumen de la vaca es, coge la paja que se come la vaca, pero no es la paja la que alimenta a la vaca, es la paja la que alimenta la biota. Y la biota al morir entrega los minerales al segundo estómago para que haga todo lo que tiene que hacer. ¿Está entendiendo el concepto? Entonces, total. cuando nosotros ponemos la materia orgánica en el suelo, por eso hicimos hasta un documental de materia orgánica recientemente con el colega Ender Urdaneta en una radio, haciéndole ver a la gente que lo valioso es devolver los contenidos de materia orgánica Al suelo, originales. al suelo. Y la biota se encarga de todo lo demás. De todo lo Es demás. como cuando yo llego ahora, que llego a Venezuela y hago una parrilla en mi casa, en Costa Rica, entonces todos los vecinos llegan. Yo no los invito, pero el olor los hace venir. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le fue en la gira? Pero ya llegan por la carne Ya que yo llegan es estoy porque haciendo. quieren las amitas. Igual pasa aquí. Cuando yo pongo la comida en el suelo, todo lo que hace es atraer a toda esa biota, las lombrices, y de nuevo reconquistar las áreas que perdimos por los agroquímicos que pusimos. Es así de simple, para que me Regenerar y entiendan las empezar personas. la regeneración. Exacto, ahora, vienen una serie de enmiendas, que es también el segundo objetivo mío. Una serie de minerales que son de minas, como la leonardita, como la roca fosfórica, como los silicatos, como las diatomeas, etcétera, que vamos a ponerle a ese compost para mejorarlo, enriquecerlo, pero con previo análisis químico de suelos y de tejido foliar, que ese es el segundo gran objetivo de Palma al Día. Es correcto. Yo acepté participar en este equipo, como te digo, por varios objetivos, pero uno de ellos, uno de los grandes motivos es organizar la nutrición de La Palma en el sur del lago, que está en pésimas condiciones. Y por eso te hice la invitación. Porque tenemos que ayudar a todos los palmeros del sur Y del lago. vamos a hacer un Lo vamos a segundo, ayudar. vamos a Pero hacer, déjense ayudar, déjense ayudar. vamos a hacer otro programa donde solo vamos a hablar de errores que he visto Sí, sí, y sí, lo sí, dejaremos para porque más adelante, hay que, ¿verdad? hay que hablar el tema, hay que Ese hablarlo. tema hay que tocarlo y Y hay que discúlpeme, sincerar. yo soy un asesor que digo lo que tengo que decir, no me importa si eso le gusta o no le gusta a mi cliente, porque para eso me Pero es que invita. tenemos que siempre mostrar la realidad Es que y por eso hablar de hay la gente verdad. que a veces le gusta oír lo que quiere oír y en mi caso, pues yo les voy a decir lo que pienso de mi manera, mi óptica, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el tema, entonces la idea es hacer enmiendas y dentro de esas enmiendas un factor fundamental es el biochar. Y ahí fue donde yo empecé a meterme con el biochar y las compostas enriquecidas. Ahora, ¿qué es el biochar? Bueno, el biochar O sea, así, vamos, visto rápidamente, Karen, es lo siguiente. Así porque si le enseñamos una foto que yo sé que va a salir en el sí, video, el biochar parece carbón. bueno, por eso le ¿Es digo, carbón? ¿No es carbón? sí, ¿Qué es biochar en voy sí? para allá, voy para allá. Pero vamos a hablar primero, voy a hacer una analogía, porque yo sé que hay gente que no son profesionales de agronomía. Por eso, y es importante que Y es ellos tengan claro. el caso, de nuevo, el carbono, el elemento carbono. El elemento carbono, como dije, es gratis. Está en la fotosíntesis, CO2. La Correcto. planta lo toma de la luz, digamos, con la luz lo fija, hace un azúcar
Ujú. 60, de 50 a 60% va para el suelo a nutrir a los bichos. Los bichos comen ese producto y a cambio, como en la vida no hay nada gratis, es como hoy ahí, ¿verdad? O sea, yo te doy, pero vos me Me das das. azúcar, pero yo te Yo doy. te doy azúcar, pero vos me das algo a cambio. Y eso es el cambio, digámoslo así, es los bichos comen, se multiplican, producen actividad enzimática y ácidos Correcto. orgánicos que disuelven de la roca madre los minerales. O sea, Y de ahí, cuando vos pones microorganismos en el suelo, si vos lo mandás a un análisis químico, no traen nada. Su función parece ser un fertilizante, pero no es un fertilizante. A ver, cuando hacemos la fábrica de violes, nosotros le damos de comer a los bichos una cantidad de minerales para que se multipliquen. Pero realmente la magia que ellos hacen es en el suelo, con la roca madre, la roca que originó el suelo de la finca. O sea, hay ujú, millones de átomos de potasio, de calcio, pero están fijados, no están disponibles. es Los correcto. Eso, bichos lo la que hacen disponibilidad. es que Eso es forman importante. una enzima que, para que me entiendan, es algo que disuelve los minerales con el ácido que producen y sueltan esos minerales al morir. Y ahí, Y entonces la planta le dice, gracias. gracias. Y ahí, Y ¡fuara! esa relación sigue, yo te doy y vos me das, yo te doy y vos me das. Y nosotros lo que hacemos con la biofábrica en realidad es reconstruir toda la biota que los herbicidas mataron, que Que los químicos nosotros no, que que nosotros nosotros matamos. matamos. ¿Ok? Porque fuimos los Ya responsables entendimos el de concepto. Ok. utilizar esa Entonces, técnica de el antes. biochar, para que me entendás, esos es carbonos que estamos hablando, que la planta le regala directamente la fotosíntesis, se denomina, para que me entiendan, carbono lábil. Ok. Bueno, ¿qué quiere decir carbono lábil? Quiere decir que yo pongo el mejor abono orgánico, como el de lombriz, por ejemplo, que es espectacular, lo pongo en una planta y los microorganismos comienzan a comerse eso, pero tan rápidamente que en 4 años ese carbono se volvió a ir al ambiente. Por eso se llama carbono lábil, un carbono Ujú. que dura muy poco tiempo. Entonces imagínate, tanto nadar para morir en la orilla, o sea, tanto trabajo para que se vaya en 4 años. Yo quiero un carbono que vuelva al suelo y se quede ahí. Ujú. Entonces aparece el concepto del carbono recalcitrante. ¿Qué es el carbono recalcitrante? Para que me entiendan los oyentes. Bueno, es la columna vertebral de un edificio. Si usted quita la columna, se cae el edificio. Si usted quita el cielo falso, no se cae. Ese es el carbono lábil. El carbono lábil es la parte del cielo falso, para que me entiendan. Ujú. Entonces, ocupamos ambos, por supuesto. Es como el diabético, ocupa la insulina a corta acción y la larga acción. Es para Ah, que me corrección. entiendan. Correcto. Okay. Cuando yo pongo el abono orgánico solo, vimos que se pierde muy rápido. Cuando yo pongo el biochar debidamente inoculado de microorganismos, que en realidad es un transportador de cosas, poroso, ya vamos a llegar a explicarlo, es un carbono que va a quedar ahí por 1000 años. Entonces ya entendiste Excelente. la Gran enorme diferencia. diferencia. O sea, Gran diferencia. oiga, y es la misma materia orgánica original. Ya vamos a explicar la transformación de uno y del otro. Entonces, si yo solo trabajo con abonos orgánicos, tengo el problema de que me cuesta mucho el transporte, tengo el problema de que me sale muy caro. Imagínate vos, gandolas de gandolas sacando fibra para llevar al ubero, por ejemplo, para que al final dure poco. Es Eso no es, correcto. Sí, tiene eso desde sentido. el punto de vista económico a las grandes corporaciones nos afecta mucho. Ahora, Correcto. el pequeño productor tal vez lo pueda hacer con unos 2, 3 viajecitos, pero ya cuando te toca Cuando estamos hablando mover, de grandes ok. extensiones, grandes Entonces ahí logísticas, fue grandes donde nosotros inversión, teníamos que ver qué hacíamos para que fuera más eficiente. más eficiente. Ahora hay otro problema, cuando vos trabajas solo con compost, llegas a bajarle el volumen a 1000 toneladas, la transformas en 500 toneladas en 4 o 5 meses. Es muy poca la reducción en el tiempo. Mientras que con el biochar vos puedes agarrar esa misma tonelada y convertirla en 200 kilos de biocarbón. Es una enorme diferencia. O Cuando sea que vos empezamos con fibra, que es la biomasa, y lo bajas a 200 kilogramos una aproximadamente. tonelada, 200 se convierte en En biochar. 200, entonces, ya viste que se concentran los minerales, se Se, concentra, y si vos lo se peletizás, consume, pero se lo concentra granulás, todo lo... entonces cuando una gandola va llena con un montón
de equivalente a la biomasa original. Ya me entendiste que no Ujú. transporta agua. Eso para las grandes corporaciones es mucho dinero. De hecho, se paga el primer año solo en transporte, un equipo, para que vos veas el impacto que tiene. Ok, pero ya me hiciste la pregunta, Álvaro, ¿pero qué es el biochar? Bueno, pues resulta que si yo quemo madera el fin de semana en la parrilla que me invitaste a tu casa, lo primero que vos le haces cuando estás haciendo la parrilla es Sí, sí, soplar. soplar. Eso quiere decir que el elemento carbono que está en la lignina de la fibra de la palma, en este caso, ustedes le llaman raquis porque tienen ya una influencia muy fuerte de Colombia, el raquis o el racimo vacío, Al racimo vacío. ese Ajá. raquis comienza a combustionarse con oxígeno y empieza el carbono a sumar oxígeno y como ves la molécula es CO2, o sea, empieza a ir en el humo. O sea, en otras palabras, cuando termina la reacción química, perdón, la reacción de temperatura, ¿qué te queda en el fondo de la parrilla? Ceniza. Correcto. Y las cenizas son minerales que estaban en el raquis, Correcto. pero no hay carbono, porque el Pero carbono se fue como ya se CO2. fue. Se Ya, cocinó todo. ya, ya. Por Se eso te quemó digo que la todo. gordura y la hinchazón se parecen, pero no son Pero no son iguales. lo mismo. Ahora vamos al biochar. La misma madera o la misma estopa de la palma se incinera, pero sin oxígeno. Y usted me va a decir, ¿pero cómo haces eso? Bueno, pues resulta que son cámaras cerradas, donde no hay calor directo, sino que hay un calor indirecto. Y eso hace que por transferencia de temperatura, las moléculas de carbono se realinean en una Ujú. reacción que hace que la estructura del biochar es porosa, empieza a perder sustancias volátiles, como la lignina, por ejemplo, como la hemicelulosa. Entonces en el horno empieza a salir un humo, para que me entendas, que se puede combustionar porque forma metano. Vea qué interesante. Ujú. El metano que otra hora iba al espacio, como CO2, como carbono que se quema, el sistema lo recicla y lo mete en la cámara de combustión, de tal manera que no produce, el horno no produce metano, produce Correcto. metano pero lo quema, al quemarlo Lo pues volvemos a lo desaparece no hay, digamos, liberación al ambiente. emisiones. Ahora, lo interesante de esto, Karen, es que no solo el volumen se reduce, sino que una planta extractora como la tuya, digamos, puede utilizar, y ahí viene la parte de la economía circular, podemos, por ejemplo, dirigir esa energía a la caldera que sí requiere de oxígeno. Entonces, el calor, el gas, se quema ya en una flama y es como que tuvieras la cocina de gas en tu casa, en tu caldera. Entonces, Mm. ya no tenés que quemar la fibra que antes quemabas, te la ahorras. Y entonces es ahí donde empieza a haber una serie de recursos extra Adicionales. Ajá. para darle otro uso. Ya vamos para allá. En Ujú. otro programa lo hablaremos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, ve qué interesante. ¿Qué pasa cuando se reestructura la molécula? Que entonces ya no es atractiva para los microorganismos cuando yo la pongo en el suelo. ¿Por qué? Porque es duro, ya no se puede reducir más de lo que está. Es muy similar al humus. O sea, si vos agarras la estructura del biochar y la del humus, pues obviamente son muy diferentes, pero en términos de concepto ya no tienen acceso a la microbiota. O sea, la microbiota ya no lo puede oxidar más, Ok. que es cuando se desaparece como CO2. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Vos te imaginas una casa rodante, de esas que hay ahora en los Estados Unidos, vos que vivís allá, Sí, pues sí, sabés sí. que yo estuve ahora en Texas, me llevaron a ver Kiss the Ground, la gente quería llevar carbón vegetal de aquí de Venezuela para allá a Texas, y ellos pegan casas rodantes y haces una casa, una mansión Ujú. literalmente de puros carros pegados. Bueno, el biochar es eso, es una estructura donde yo coloco coroticos. ¿Cuáles corotos? Bueno, puedo Lo que haga colocar falta. microbiología, puedo colocar minerales, puedo colocar agentes supresores, como por ejemplo, un ejemplo, para controlar fusarium en banano, nosotros podemos coger un carbón y ponerle coroticos para que vayan a pelear contra fusarium, Ujú. específicos.
Ve qué maravilla, por eso es que a mí este tema me apasiona. Aquí nos daría la noche hablando de este tema, Sí. porque es un tema que, dependiendo de los coroticos, ya no es biochar. El biochar es solo El el que transportador lleva cosas, el carrier, y como el es, que y el que mantiene ahí. mantiene. Ahora, ¿qué ventaja tiene esa estructura que se forma en el horno? Es una estructura que tiene imanes, para que me entienda la gente. Y ese imán se mete con aniones y cationes. Cationes. El potasio es un catión, Catión, el calcio es un catión, catión. el magnesio es un catión, carga positiva. Y se pega a lo negativo, como en las arcillas. Ujú. Vamos para allá. Y en cambio los aniones son de carga negativa. El nitrógeno, el nitratos tiene carga negativa, el azufre tiene carga negativa. Nos vamos entendiendo. Claro que sí. Okay. ¿Qué ventaja tiene el biochar? Que es un efecto anfotérico. Para no enredar a los oyentes, él se mete con todo mundo. Es un chismoso el biochar, se mete con este y con el otro. ¿Por qué? Porque con el agua, cuando cae agua en la finca, la molécula se forma de hidrógeno y oxígeno y se pega, como es catiónico en este caso, se pega Ujú. a el biochar y no deja que el agua se vaya. Ahora, ¿qué implica eso para mí? Bueno, pues resulta que si yo aumento el contenido de carbono a través del biochar o el biochar más compost, que es el famoso combi, compost más biochar, son siglas en inglés, pero digamos compost más biochar, el agua ya no se pierde en suelos como Cacigua, por ejemplo, o Caja Seca, que son texturas gruesas, arenosas, de muy baja capacidad de intercambio cation. Eso para nosotros es maravilloso. Porque en la zona sur del lago ya no llueve lo que llovía cuando yo vine aquí. Aquí ya llueve Sí, muchísimo los tiempos han menos. cambiado. Bueno, ahorita está lloviendo, más bien hay inundaciones, pero son efectos de este año. Pero tenemos 2 años donde los viveros no pudieron salir por causa de que Es no llovía. correcto. El año pasado Pues te digo, fue, yo conozco. antepasado fue terrible. Ahora, lo importante para mí es que esa nueva enmienda, que ya tenemos más de 5 o 6 mil toneladas puestas en el sur del lago y que ahora nosotros estamos también participando en esto con el horno tuyo y con las mejoras que le estamos haciendo a la fórmula, vamos a tener también hasta micorrizas asociadas a ese carbón que va a permitir que la micorriza en la raíz de la palma, si viéramos que esta es la raíz de la palma adulta, estas micorrizas son un hongo, un hilo que va a buscar el agua a profundidad y esa agua, como dicen, nada por nada, es dando y dando. Ujú. La planta le da al hongo carbohidratos y el hongo le regala a la palma agua. Agua. Es dando y dando. Si no, Así es. no, ¿verdad? Entonces, ese es un cambio importante. Las micorrizas para mí, por ejemplo, asesoro varias compañías, incluso en la parte central del país, donde me he llevado la sorpresa que cae en 1000 milímetros. O sea, eso no es para palma. Y si ahora estamos entrando a Barinas, que también voy a participar allá, mi mensaje es, señores, hay que trabajar con microbiología especializada, como en este caso, micorrizas. O sea, hay formas de no tener que regar, pero Pero hay que hacerlas. las probabilidades de meterse en un lugar como Barinas o Yaracuy y no regar son muy limitados los rendimientos. No hay forma. O sea, por más que venga una persona y les diga que sí se puede, Por muy bello el que se vea el suelo. por Por muy ejemplo, bello que se vea en el suelo. Tanzania y en África, vos sabés que hay cultivos de palma, pero producen 3 toneladas por hectárea porque son de subsistencia. Nosotros no creo que nos metamos a hacer No, palmicultores con 5 toneladas. Hoy los rendimientos en Centroamérica son 45 toneladas. aquí no tenemos 45 Bueno, toneladas. Tenemos que llegar a eso. por Tenemos eso. que llegar a eso. Entonces, si queremos Estamos más o competir, menos exacto, por debajo de los de 20. no, yo sé que hay plantaciones que sobrepasan 40, pero son contadas con los Son dedos. contadas, o Yo sea, con una conozco una pinza. que Acá yo uno le dice fundé con una con el pinza. ingeniero Urdaneta, que pasa de 42 toneladas camino al Vigía, para no decir nombres, pero Sí, hay el sí las hay. potencial, o Pero sea, son contaditas. pero contaditos. Las nuestras no están ahí. No estamos ahí. No estamos Entonces, ahí. la idea es Hay que ser contribuir a sinceros. hacer las mejoras para llegar a aumentar por lo menos a 30 toneladas. Claro. Costa Rica, por ejemplo, estamos en 32, 35 toneladas, nos falta agua en algunos lugares, pero digamos, esa es la meta, hacer una serie de cambios radicales, Karen, radicales, no es seguir haciendo lo mismo, porque lo mismo nos ha traído a lo que estamos, al Es correcto. problema que hoy tenemos.
Entonces, si queremos hacer cambios importantes en nuestras plantaciones, debemos de utilizar la materia orgánica, porque, Karen, si hiciéramos un conteo de los minerales que hay en tu finca, por ejemplo, ahorita, son miles de kilos de cosas que hay aquí. Y que no se están aprovechando. No se están aprovechando. Es correcto. Entonces tenemos, pero veámoslo del lado positivo. Tenés una enorme oportunidad, Correcto. no un gran problema. Una enorme oportunidad de utilizar eso y de reducir la cuenta química que te estoy diciendo. Vamos a reducir lo químico, pero no a lo loco. Vamos a hacerlo con conocimiento de qué se necesita, con análisis químicos, foliares y de suelo para empezar. Y eso es el mensaje. Palma al Día para mí tiene una enorme responsabilidad en esto. Es mejorar la nutrición de todos los usuarios de la red de Palma al Día. Mejorar los suelos. Y para eso te cuento que tengo muy buenas noticias. Estoy aglutinando de los mejores profesionales que a mi juicio están en el mercado. Primero los nacionales, por supuesto, porque creo en el talento venezolano. Como anda ahí un eslogan. Y no lo digo hablando, sino de ahí, todos estos profesionales fueron formados en esta escuela. Así que una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Y creo que yo puedo golpear la mesa de que soy el que ha contribuido en ese aspecto a la universidad, con charlas desde Costa Rica cuando no he podido estar. Así que no solo lo decimos, sino que hemos demostrado que es así. Segundo, estoy aglutinando uno de los mejores talentos de Colombia, que es el doctor Álvaro Cardoso, un especialista en nutrición. Yo no lo soy, yo soy más fisiólogo, pero no soy nutricionista, así que quiero al mejor. Le dije, yo quiero traer el mejor. Él nos va a ayudar a interpretar todos los análisis que mandemos. Ya tenemos una relación muy fuerte con un laboratorio colombiano de reconocida calidad. Posteriormente haremos un programa solo de eso cuando el doctor Cardoso venga. Vamos a hacer un podcast con él, con vos. Él va a venir en estos días. Excelente. Está por lo menos programado, Dios mediante que venga. Tengo al ingeniero Peralta, que usted lo conoce, claro, el ingeniero Francisco Peralta. Yo hablé con él ahora en mi última visita a Colombia, que también me invitaste a ser parte de tu equipo desde esa fecha. Y el ingeniero Peralta aceptó que pues, venir acá para hacer alguna contribución, no sea solamente en la parte de docencia, porque también va a ayudar a hacer capacitaciones, lo tengo en mi mente traer para ciertas cosas, porque creo, como te dije, que debemos de enseñar a los jóvenes. Totalmente. Veo que hay muchos muchachos que hemos hablado anteriormente con ganas de aprender, pero no hay quien les enseñe, porque la mayoría de los profesionales están ya ocupados en su práctica privada. Es correcto. Entonces, con vos y con Fede Palma, pues la vez pasada nos reunimos para hacer no solamente capacitación a nivel de los jóvenes, sino también de los gerentes. Queremos formar gerentes de calidad. No estoy diciendo que no los tengamos, sino que entrenados para el negocio. Y que conozcan bien el negocio. Exactamente. Que conozcan bien la parte. Entonces, tengo una persona que ya te he hablado de él, que ya está dispuesto a venir en el mes de julio, Dios mediante. Tenemos que anunciarlo en su momento. Va a ser un curso de alta gerencia. Yo quiero que sea espectacular. Ya el señor se está preparando. Y solo para que me entiendan, la persona que te estoy recomendando manejaba 60,000 hectáreas de palma, así que algo debe conocer de la problemática. 60,000, nada más. Entonces el grupo Lumar maneja más o menos eso y fue jefe mío, entonces sé de su calidad profesional. Entonces la otra cosa, como te digo, es seguir mejorando todas estas prácticas nuevas que queremos ir implementando, donde el biochar obviamente es un caballo de batalla. Es fundamental. Exactamente. Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, vamos a aprovechar esa oportunidad que tenemos de estos contenidos para hacer un compost de la mejor calidad, porque el compost se va a seguir haciendo, claro, pero mejorado, donde el biochar va a ser un componente fundamental del compost, con este combi, esta mezcla que hoy sabemos que es lo mejor, e incluso pretendo llegar al grado incluso de granulación. Te he estado enviando pequeños cortos donde te muestro a dónde quiero llegar. Correcto. Que es producir un gránulo, ya el compost que como estamos... Exactamente, son bolitas. Y bueno, para que los agrónomos convencionales también crean que están tirando fertilizante químico, eso también tiene un efecto psicológico, ¿verdad? Entonces la idea es que... parecen exacto, parecen los gránulos de fertilizante, pero es orgánico. Sí. Entonces,
El biochar, en resumen, es un insumo que se produce en medio anaeróbico, cuyo objetivo final es incrementar los contenidos de carbono. Esos contenidos de carbono le aumentan la resistencia a los cultivos, van a ir inoculados con una serie de componentes para pelear como los guardaespaldas, Correcto. que los guardaespaldas están rodeando a una persona pues para evitar que le causen daño. Lo mismo pasa con las raíces. Va a llevar microbiología de la región, va a llevar una serie de minerales que no existen en la plantación, por ejemplo el boro, la leonardita, que no existe acá, que sabemos que la leonardita es un material humificado, los ácidos fúlvicos, húmicos. Vamos a traer roca fosfórica, que todos sabemos que en la zona requerimos de roca fosfórica, silicato de magnesio, el magnesio es un elemento limitante. O sea, pero hecho a la medida, el flu a la medida para Una cada receta finca. tal cual. Entonces, las personas que trabajen con palma al día tienen la garantía que se les hace un flu anillo al dedo. Es solo para su finca. No, que el compadre mío tiene una oferta que me lo da fiado, que no, eso es O el diferente. vecino mío que es O el platanero, vecino es platanero y le le sobró sobró. un No, fertilizante, me lo va a pasar a mí. eso es lo que no queremos, Karen. Queremos que la persona, y además algo también, y perdonen la inmodestia, que un amigo mío me decía que yo a veces soy muy humilde, no, dice, la verdad es la verdad, No, la verdad es la verdad. que lo que compra es lo que está comprando. Porque en la zona, pues a veces usted compra un producto pensando que es X Y y resulta no que es no X. es. Yo he visto hasta ladrillo molido como fertilizante, como KCL. Y Te lo sí digo, sucede, sí he sucede. mandado muestras a los laboratorios. Entonces, la Sí palabra de que sucede. lo que se está vendiendo es Que a veces no de la... sabemos lo que estamos comprando. Exactamente, Sí, es verdad. exactamente. Entonces, por eso digo que yo quiero que, yo siempre he dicho que una de mis mayores riquezas no es tanto la parte material, sino la credibilidad. Un profesional sin credibilidad, mejor que se retire y se dedique a otra cosa. Es Y por correcto. eso estamos aquí 36 años después. Después. Qué interesante, escuchándote todo lo que estabas mencionando sobre el compost, los residuos, el biochar. Es increíble cómo en un tiempo atrás, bueno, todas estas industrias acumulamos residuos y toneladas de residuos. Nosotros acumulamos toneladas de fibra, por Sí, ejemplo, claro. de raquis. Y más sin embargo, la solución siempre estaba ahí. Siempre he estado. O Lo que sea, pasa es que el nosotros conocimiento no lo invirtiendo, teníamos. comprando fertilizante, Bueno, comprando esto, y resulta que caete de espaldas. el residuo, ahí estaba la solución, Por en los ejemplo, las residuos lagunas de nuestros. O sea, es oxidación. impresionante. Ve qué interesante esto. Te voy a decir algo. Como dicen en los gringos, es mind blowing. O Ajá. sea, se me Sí, revienta claro, la cabeza. claro. Vea, por ejemplo, el caso de las lagunas de oxidación. Las lagunas de Ujú. oxidación se han Correcto, visto estaba siempre pensando en eso también, como un impresionante. sumidero de excretas, como en un hotel la fosa séptica. Correcto. Bueno, pues qué interesante. Sí, andando con el colega, con Ender, estuvimos caminando y viendo el mantenimiento de las lagunas. El sistema hace que flocule la biomasa, que esa es otra cosa. Vamos a compostear las lagunas de oxidación también, También. porque la laguna en sí es un compost líquido, solo que la gente nunca lo ha visto así. Correcto, Lo ha visto correcto, porque como... son los desechos. Exacto. Los Entonces desechos vean de qué la planta, interesante. lo que sobra. Y resulta que lo que sobra también tiene valor y Todo tiene el futuro. fertilizante fosforado que se pone en las plantaciones termina en la laguna de oxidación. Y si ves, hay, hay piedras de fósforo que se forman en la laguna, que es similar a la roca fosfórica que compramos. Ujú. Entonces, por ejemplo, a mí me da risa, porque digo, hay colegas que... Es que el conocimiento es poder, Karen. Claro. Cuando usted tiene conocimiento, eso es, usted golpea la mesa, porque usted sabe lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, Ujú. la famosa chocolatina y estos productos tienen un alto contenido de minerales, como el fósforo. Y las lagunas de oxidación, los fondos tienen fósforo. Entonces, Correcto. vamos a enriquecer nuestro compost con fósforo, pero propio, no hay que Y comprarlo. utilizando eso, Exactamente. utilizando nuestro propio Entonces, vea qué residuo. interesante, también sigamos. Y perdonen que lo hable así, pero yo creo que debería ser hasta alcalde yo aquí, del pueblo, el día de mañana, una broma que Yo siempre he creo que hay unos contado, cuantos que votaríamos porque por ti. paso por el basurero y me encuentro un tipo tirando concha de cangreja. Y obviamente, Eso nauseabundo. también es un residuo que también Bueno, es muy ese valioso. residuo yo empecé a secarlo
empecé a hacer harina de cangreja y bueno, en la región empezamos a usarlo como abono orgánico con excelentes resultados, sobre todo para suelos ácidos y también para hacer alimento para ganado. Y resulta que las vacas se lo comen y es altísimo en proteína, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la economía circular, Karen, de O La sea, la Palma no economía es circular. solamente para abono orgánico, Nada es para sobra, ganadería, Álvaro, para nada coger sobra, nada sobra. por ejemplo, ahorita estoy trabajando, estoy muy entusiasmado trabajando con sangre, pero ya en altos volúmenes, ya no va a ser juguer de casita, estamos hablando ya para una solución para la industria. Entonces, Nivel por ejemplo, industrial, las correcto. gallinas, las plumas, la sangre de matadero, como te digo, los huesos del matadero, pero no con fines de alimentación animal, sino con fines de enmiendas, por ejemplo, fofitos. El sábado pasado elaboré fofitos con huesos de matadero, con granza de arroz. Increíble. El problema no es solo La Palma, Karen, ve. A mí me llaman, No, es que todos me, los me cultivos. llaman de mataderos de Honduras. Por ejemplo, voy para un matadero en Honduras que mata no sé cuántas reses por semana, enorme. Voy para allá, si Dios lo permite. Me invitaron de ir a la parte de Yaracuy también, a la parte de caña aquí en Venezuela, porque son montañas de bagazo de caña, de todos los residuos que la gente no sabe qué hacer. ¿Qué hacer con Y eso? entonces, como te digo, a mí me llevan a ver problemas y al final le digo al Señor, vea, usted es afortunado, tiene 7, 8 cosas que gracias a Dios las tiene, Señor. Vea, por ejemplo, en Costa Rica, solo para poner ejemplos del potencial de esto, Karen. Me llama alguien de Costa Rica del mercado nuestro, que ahí llegan todos los pescados, los pescaderos, y ahí venden al público, pero te puedes imaginar la cantidad de residuos, porque De los ellos residuos. filetean y están los tipos Lo ahí pican, pelando. lo... Exacto. Bueno, pues resulta que yo les propuse que hiciéramos abono orgánico de esos residuos, por ejemplo, de pescado, Correcto. de sangre, como te digo, y de una manera simple, en un mes tenemos fertilizante de la mejor calidad, aminoácidos libres, Es hidrolizados. correcto, aminoácidos Y la presentes gente ahí. está feliz porque un problemón lo convertimos en un negocio. O sea, es dinero. Incluso me encanta porque son amas de casa que no tenían ingreso y aquí podemos hacer lo mismo, en que gente convierta por ejemplo, las plumas son una fuente de nitrógeno, que eso huele feo, la gente no quiere saber nada de eso y normalmente van y lo tiran a un basurero. Y el aspecto ambiental también es muy importante. Entonces, pero te digo, qué dicha que estás vos, que tenés una mentalidad de formación en los Estados Unidos, que tenés muy claro los conceptos de sostenibilidad a los que va el mundo, y Sí, ver que y que podemos nada hacer sobra, cosas. nada Nada sobra, sobra. son recursos, Que todos son son recursos. recursos. Y como te digo, afortunadamente para nosotros contamos con el biochar que tu padre aprobó más de casi 8 años, ¿verdad? Que tuvo la visión por segunda vez, así como vos le estás teniendo ahora de llevar esta De estafeta llevarlo a mucho cabo. más allá. Tu padre Y de que lo utilicemos, de que me lo transformemos y autorizó lo a mí utilicemos en nuestros y suelos. Riguito, bueno, y debo incluir a Daniel, que también creyó en mí, También, que también Daniel creyó en eso. Urdaneta, que creyó en este proyecto y que fue hasta hace poco tiempo, pues una persona que hizo grandes aportes a la parte del biochar. Y te lo digo con gran orgullo, Karen. En Venezuela en este momento, a pesar de que hay hornos en Centroamérica ya y en Colombia, tenemos una experiencia acumulada que no la tiene nadie más en Palma y puedo golpear la mesa. Me están Ujú. oyendo gente de otros países, pero lo dije en el Congreso y lo voy a volver a decir, Dios mediante, si me da salud en el próximo Congreso, Que seguimos siendo los que pioneros. seguimos siendo los pioneros. Y ahora que Palma al Día me vuelve a dar la oportunidad de llevar esto a más, tengo nuevas ideas, tengo nuevos Me productos, encanta. tengo nuevos conceptos de dónde utilizar este producto, no solamente en la parte agrícola, que por supuesto me interesa muchísimo. Claro. Por ejemplo, tenemos problemas de cadmio en cacao que vamos a poder resolver. Aquí tenemos, y me incluyo en Venezuela, el problema de fusario en Colombia y acá, donde podemos Y contribuir con el podemos ISAI resolver. a proponer, hacer propuestas concretas, de decir, "No, aquí está este producto, pruébenlo", y lo has hecho aquí en Venezuela. Tenemos la posibilidad de trabajar en petróleo, por ejemplo, Karen. De mitigar Podemos sus... mitigar los cuerpos de agua contaminados, ya sabemos cómo cómo hacerlo. hacerlos.
Sí, hay mucho, ¿Entendeme? mucho que Entonces, hacer, muchachos, mucho que hacer. Maravilloso. en ganadería tenemos cosas bellísimas, por ejemplo, para que citar un ejemplo. Es que cito esto para que el que me está escuchando se le Se le abra abra la la mente. mente. Entonces, ve, tenemos la oportunidad de mitigar la problemática de las aflatoxinas en los alimentos, en las fábricas concentrado. Podemos hacer experimentos para sustituir el aluminio importado por carbón. El carbón absorbe la aflatoxina para Cierto, que cierto. causa problema. Podemos trabajar con ganado para evitar el metano, como lo están haciendo en los Estados Unidos. Por eso fui yo Correcto. a los feedlots de De Texas, Texas. para decirle, bueno, yo le pongo una sal mineralizada con probióticos para sus vacas, o sea, no, para mejorar la Para mejorar nutrición del su... rumen y evitar el metano, que se absorba. En resumen, tenemos posibilidad de trabajar en la parte incluso de cemento. Ujú. O sea, todo eso se está haciendo hoy y no estoy inventándolo yo. O sea, así como la palma, el aceite, se usa en miles de cosas, en lo que es la oleoquímica, Correcto. el biochar está jugando un rol fundamental en varios rubros. Ahora, usted me hizo una pregunta, Álvaro, ¿es el biochar igual al que se vende en la parrilla? Bueno, no, sí y no. Sí, porque el proceso de pirolización es lo mismo, solo que el biochar, el carbón que usted compra para la parrilla son a bajas temperaturas y Ujú. su peso es pesado, mientras que el biochar nuestro está producido a 700 grados, que es una condición muy sine qua non, es muy sui generis, ¿verdad? Ujú. Donde ese carbón tiene una alta porosidad precisamente para que absorba. Puede absorber los coróticos, como dices tú. Exactamente. Entonces, el uso es lo que hace que el biocarbón se llame biocarbón. El uso agrícola y que tiene biología impresa. Ahora, nosotros podemos también hacer un carbón de todavía más calidad, que es el carbón activado Los carbón propiamente, activados, ya ese es otro que nivel. es otro nivel, ya es Ujú. otra liga, ahí sí es cierto que hay grandes ligas, ahí estamos hablando de productos que por tonelada, hoy el mercado mundial habla de 3.000 3.000 dólares, y ¿verdad? pico, sí. Que ya es otra liga, Es ¿verdad? otra. Obviamente Más altas el carbón, temperaturas, las temperaturas es otra otra tecnología. cosa, otra Entonces, cosa. la activación puede ser vía químicos o vía temperatura. En este caso, el que te estoy hablando es temperatura. Ahora, el nuestro, porque existe también la gasificación cerca de los 1.000 grados, pero la gasificación hace que haya detrimento del subproducto biochar y el sin gas o gas de síntesis aumente. O sea que es como un barco. Ujú. Depende de qué querés. Si querés mucho más biochar que gas, está esta temperatura. Cierta, Pero pero si querés más gas que biochar, está esta otra. Entonces sube la depende del temperatura. proyecto. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy asesorando una empresa en Costa Rica que se llama Biomatec, que ellos transforman los residuos del mesocarpo del café en energía Buenísimo. eléctrica. Y para eso ocupan grandes contenidos de gas. Que también lo podemos hacer nosotros, pues ya ese es Claro, pero eso otro depende nivel. exactamente. Entonces podemos tener un horno trabajando para altos rendimientos de carbón porque nuestras fincas están en zonas de suelos ácidos, o como algunos dicen, no, yo prefiero más energía porque no tengo electricidad a mano Y es costosa. y es costosa. Entonces, Entonces todo depende del país. aquí tenemos para todo, Bueno, pero Álvaro. te digo, entonces en resumen, Karen, como ves, yo dejé de ser el agrónomo de gorrita y cuchilla y botas de caucho, pues un poco más a meterme en la parte industrial, donde creo que estoy aportando, digamos, ya mis últimas experiencias en la parte industrial. Industrializar todos los conocimientos Todo que esto, vienes acumulando sí. a través de los Y años. como te digo, la parte de alimentación animal es solo un podcast de eso, hablaríamos todo el día, donde podamos Y lo vamos a decirle, hacer. porque el objetivo mío, te lo digo honestamente, es que Venezuela es algo bellísimo para mí. Ujú. Y voy a hacer otra analogía. Eso es como cuando uno niño quería ir a jugar con el tren eléctrico, le decía yo a alguien un día de estos. Entonces un amigo tenía plata para comprar el tren eléctrico Marklin, no sé si te acuerdas de esa marca, ¿va? Era una marca muy famosa en mi época, un trencito. Pero el tipo me prestaba el tren para yo jugar, entonces yo hacía los puentes, yo era el que inventaba todo. Y él jugaba conmigo, pero yo no tenía tren, él sí tenía El tren. tren lo tenía él. Bueno, para mí, para que me entendas, aquí están todos los coroticos que yo quiero tener para poder hacer lo que en Costa Rica no los tengo. Entonces, por ejemplo, los hornos de pirólisis en Costa Rica no existe un solo horno de este tipo. Y te puedes imaginar cómo era hace 15 años, menos. Menos.
Entonces hubo que empezar con una pipa de 200 a hacer mi primer biochar. Entonces venir aquí y ver lo que tengo, en términos de lo que hice con Tienes bastante juguete con qué jugar, bastantes juguetes con qué Álvaro. jugar y algo que no existe en mi país, que afortunadamente ha venido mejorando, es la necesidad. Correcto. Y yo creo, por eso yo soy tan proactivo, o sea, como le digo yo a la gente, y aquí sí quiero mandar un mensaje a los oyentes. Venezuela, estamos en un momento coyuntural, en un parteaguas. Pasado es pasado. Hoy, de aquí para adelante, solo veo oportunidades. Así es, amén. Y Amén. quiero hablarle a los jóvenes. Y a los jóvenes, ¿por qué? Porque, muchachos, ustedes que vienen saliendo de la universidad, que todavía algunos de ustedes todavía dudan qué va a ser de ustedes, a dónde voy a trabajar. Es ¿Para una dónde voy? enorme oportunidad. La economía circular les ofrece creatividad, pero eso sí, hay que ser creativo. No es un trabajo de 7 a 4 de la tarde. No, aquí hay horas de lectura, estudio, motivación, pasión. Experimentar Exactamente. Y equivóquense bastante. ajá, y equivocarse y Porque hacer no y crean volver a que estas cambiar y cosas transformar. salieron de la noche a la mañana. Claro que Y no. como dice un colombiano que fue director técnico de Costa Rica, Raúl Pinto, entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida. Así es. ¿Y por qué digo eso? Porque si yo estuviera joven, que me encantaría estar de nuevo con Estás 20 años, joven, ¿hasta digo cuándo te vas a yo, llamar en viejo? términos de vida, como veo muchachos aquí que me toca ahora formar con Ender y con Hugo, muchachos que tienen toda la vida por delante, qué afortunados son. Sí, muy afortunados. No Eso saben es lo lo que afortunados quiero que son. exactamente. Entonces, el mensaje es positivo, muchachos. Vamos Yo para adelante. Y veo hay mucho, mucho que una hacer. Venezuela llena de oportunidades en el campo agrícola. Qué dicha que son agrónomos. Ujú. Qué dicha que tenemos la suerte de hacer producir estos campos tan maravillosos. ¿No? Me Y que emociona. tenemos uno de los mejores suelos en Latinoamérica. Y que aquí se da tantas cosas, no Exacto. solamente palma, Sí, sí, no, o no. sea, Cualquier cosa que... el cielo es el límite. Así es. Entonces, se los dice una persona que conoce bien esta zona y que, como dije, aposté al talento venezolano desde hace 36 años, no ahorita. Ahorita es muy fácil dar un eslogan, pero yo creo que el mejor ejemplo son la gran cantidad de profesionales que se han formado y que hoy están al frente de las principales empresas de la región. Eso Así, da orgullo, o sea, así dice es, que valió la pena. así es, así es. Y por eso que tenemos que continuar haciendo el trabajo que venimos haciendo, que tú vienes haciendo desde el primer día que llegaste a Venezuela. Tenemos que continuar. Y bueno, el mundo agrícola o las prácticas cambiaron, se modernizaron, se mejoraron. Tenemos que ir hacia allá. Más todo Y lo que falta, que más todo lo que precisamente falta. todos estos muchachos jóvenes que se vienen, a mí me encanta tu grupo, por ejemplo, tenés un Gracias. grupo bellísimo. He aprendido mucho de los muchachos de producción, ellos me han enseñado, yo creo que también les he aportado. La gente de planta extractora, me siento con los muchachos y cuando analizamos la problemática del biochar, todo el mundo contribuyó. Esa es la Venezuela que yo visualizo, una Venezuela llena de talento, Y que, eso que empieza solas no somos nada, pero no, juntos exacto. somos muy fuertes. Y ahí, como decías tú, el elemento más importante para que esa Venezuela que tú tienes en tu mente continúe y crezca es la unión. Por La supuesto. palabra clave es la unión, que tenemos que seguir estando unidos para crear esa Venezuela y empezar con nosotros mismos. Bueno, precisamente esa es la idea que también estoy haciendo. Yo estoy tratando de ayudar a todas las personas que en el transcurso de mi vida profesional aquí he ayudado. Hoy no solo pues, he contribuido con vos, sino que con otras compañías de la región y eso pues, como dice uno cuando hace las cosas con cariño, hay Hay recuerdos que hacer las bonitos. cosas con amor, si no, no salen. Y Si no, no todos salen. son, para uno, todos son iguales en términos de los hijos, como dicen, todos son diferentes, pero como los dedos de la mano, Pero todos hacen falta. todos hacen falta. Todos nos hacen falta. Y eso es lo que acabas de decir, hay que unirse. Solos creo que no,
y tenemos un enorme reto, como te lo dije y te lo he dicho. Sí, y eso, y que El reto Venezuela es, ahora cuando salgamos a competir, tenemos es que ser correcto. Ahora eficientes. estamos frente al Nuestro mundo. aceite tiene que ser competitivo. Correcto. La lucha no es entre nosotros, no es entre extractoras, Es hacia es afuera. contra los hondureños, contra los costarricenses, contra toda la industria que está afuera trabajando con rendimientos mayores a los nuestros. Y la clave, señores, les guste o no les guste, es que tenemos que aumentar la productividad. Si ¿Lo están seguimos con escuchando? rendimientos de 10 Tenemos que aumentar la toneladas, no productividad. ¿Y funciona. dónde? ¿Dónde tenemos que aumentar la productividad? En el campo. Campos. En el campo. Acuérdense que el negocio está en el campo. Está en el Ahora, campo. si nosotros solo, como decía un dicho en Costa Rica, vaca pobre, bien ordeñada y mal comida, la cosa no funciona. Hay que invertir en la plantación, que es la que nos Así da es. los cobres. Es así, es así. Y por precio, podemos llegar a tener el precio más alto del mundo que no va a alcanzar, porque lamentablemente, porque la excusa siempre ha sido, no es que la cosa está complicada, el precio creo que para nosotros es muy, muy razonable el precio que se está dando. Incluso, y te lo hago como productor, yo soy productor de RCPO en Costa Rica. Que tienes más exigencia. Mucho Pero más nosotros vamos a hacer un podcast es sobre otro eso. mundo, Centroamérica es Porque otro es mundo. importantísimo que, Las cargas y por eso sociales. que el biochar es tan importante ahora, porque nos va a ayudar con esa productividad. Vamos a poder lograr hacer estos saltos cuánticos dentro del campo con el apoyo de las enmiendas del biochar, del compost. Exactamente. Para aumentar nuestra productividad, porque ya estamos al frente al mundo. Ya estamos frente al mundo y hay que estar a la par, a la vanguardia del mundo. Exactamente. Así de simple, ¿verdad? Así de simple. El que no quiera ver eso, pues dedíquese a otra cosa, porque lamentablemente, como le digo, con 10, con 8 toneladas, los rendimientos en África, sin hacer nada, andan en 5 toneladas. Y con eso es una agricultura de subsistencia. No llegamos. No, en la Machiques Colón, si vas a producir eso, mejor no se meta. No. O sea, así de simple. Es como los ganaderos que están ahora con la tendencia de meter ganado. Si vas a hacer eso, mejor siga siendo ganadero. Exacto. No se meta en palma. Exacto. Porque en el largo plazo las cosas van a salir a flote. Correcto. Y acuérdense de mí, vale que queda grabado para que digan, ya ese señor ya quedó grabado. Ese señor lo dijo hace años, ¿verdad? Así es. No, y es que lo sabemos, solo que siempre queremos cortar camino, ¿no? Y ya hemos visto que el precio que se paga a nosotros cortar camino. No existe un corto camino, existe lo que hay que hacer y el deber ser. Voy a terminar diciéndolo, yo soy muy dicharachero y aquí el señor Wilmer también me enseñó muchos dichos y yo le enseñaba a los de Costa Rica, el único lugar donde el éxito está antes del trabajo es en el diccionario. Que la E está antes de la T. ¿Escucharon eso? Vuélvelo a decir. El único Con eso vamos a cerrar el podcast de hoy. Donde el éxito esté antes del trabajo es en el diccionario, porque la E está antes de la T. Primero hay que trabajar para ver el éxito. Más nada, señores. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias. Mucho más podcast que vamos a desarrollar porque el tema de biochar es uno de tantos, pero era importantísimo que nuestros oyentes, que nuestros palmicultores se preparen para lo que viene, porque nosotros vamos a producir biochar con el fin de mejorar los suelos de nosotros, los suelos de ellos, los suelos del sur del lago. Para no solamente el cultivo de palma, no, para todos los cultivos, para la parcha, para el plátano, para todo, para el café. Hay que producir más y enfocado en la sostenibilidad. Perfecto, muchísimas gracias por todos. Gracias Álvaro, a todos. Siempre un placer servirte. Siempre a la orden. Síganos en nuestras páginas, síganos en YouTube, hagan comentarios, preguntas, si tienen preguntas, no duden en contactarnos, que nosotros estamos aquí para servirles a ustedes. Esto es para ustedes. Un tema en específico que quieren que lo toquemos aquí. Correcto. Avísenos también por ahí, a través de las redes, a través de YouTube. Avísenos qué informaciones, qué temas les interesaría que nosotros desarrolláramos y con muchísimo gusto lo hacemos, ¿verdad? Gracias por la invitación. Gracias, pues.